días a todos, un gusto tenerlos por acá. Entonces, para iniciar voy a estar compartiendo mi pantalla, solo me puedes confirmar, Roxana, si se logra ver. Todavía no, Paula. Listo, entonces, Listo. ah, listo, entonces, pues vamos a iniciar aprovechando estos 30 minutos que tenemos en cómo es que se ha visto un escenario o cómo se ha visto la inflación pues, en general en todo el país, en toda la región y en todo el mundo. Pero antes quisiera empezar con algunos términos para que todos estemos en el mismo concepto y que todos podamos ir como de la misma manera o de la misma mano. Entonces, pues vamos a empezar a ver qué es la inflación primero, qué aspectos son los que se tienen que tener en cuenta para que se hable de inflación. Y pues empezamos con que dentro de estos tres aspectos que se tienen que tomar en cuenta, pues el primero es el tiempo. Pues la inflación pues se considera que hay inflación, perdón, cuando es durante un tiempo prolongado y es aproximadamente un año, es decir, alzas en los precios de los productos, de los servicios durante aproximadamente un año. Otro de los eh, factores que se tienen que tomar en cuenta para hablar de inflación es que se tiene que ver ejemplificado en todos los rubros, en casi todos los rubros. Es decir, un aumento en los bienes y servicios, pues en general, ¿verdad? Y la otra es que pues se tiene o que se habla de inflación es cuando se observa una pérdida del poder adquisitivo, es decir, que con el mismo salario real que uno tiene, pues debido a la inflación, ¿verdad? A los altos precios, pues este mismo dinero que se obtiene se pierde en el tiempo, es decir, una pérdida del poder adquisitivo. Y pues ya otros conceptos para ir tomando en cuenta y que vamos a estar hablando durante la presentación, pues uno es tener en cuenta qué son los shocks externos, pues estos son eventos inesperados, ¿verdad? Que afectan significativamente. La mayoría de estos shocks externos pues se consideran negativamente y pues afectan directamente a variables económicas o a la economía en general. Estos son imprevistos, es decir, que no se tiene un control de él, no se puede encontrar una solución inmediata, por ejemplo, si que vamos a verlo, ¿verdad? Por ejemplo, la pandemia fue un shock externo. Esto, debidamente, Guatemala, si lo miramos así, no lo puede controlar, sino que es algo a nivel mundial que sucede. Y pues otro de los conceptos que vamos a estar hablando también es sobre la inflación subyacente. Y esta es una de las medidas de la inflación que excluye los comportamientos más volátiles, entendiéndose como la energía y los alimentos. Entonces, ya que estamos un poquito familiarizados todos con estos conceptos, pues ya vamos a ver por qué es importante hablar o cuál es la relevancia de hablar de este tema de inflación. Pues si miramos en esta gráfica, en la primera, tenemos esta pérdida de poder adquisitivo, estos son los ingresos reales de Estados Unidos, que podemos alcanzar a ver que en los últimos 25 años y si no es que más, pues ha sido o se ha generado la mayor caída del poder adquisitivo en 2022, esto por los altos precios que se mantenían con una inflación por encima o alrededor del 9%, por lo que generó esta pérdida en los ingresos reales de los estadounidenses. Y si ponemos esta gráfica en el contexto de todos los países, pues de la misma manera se vio afectado. Ya en 2023 se recupera, ¿verdad? Empieza a alcanzar un crecimiento todavía moderado, no es que sea crecimientos fuertes, pero sí moderado, pero que ya a finales del 2024, es decir, del año pasado, inicios de este año, pues nuevamente se observa una decadencia, es decir, una contracción en los ingresos reales muy levemente de 1%, por lo que podemos ver que sí ha generado o sí ha pegado fuertemente el poder adquisitivo de los consumidores. Si ya nos vamos a cómo es que o cómo fue que se vio el escenario de la inflación, si nos miramos desde 1996, pues alcanzamos a ver que en 2022, que fue el punto más importante que ahorita estamos hablando en este contexto, pues por la pandemia, se vio una inflación aproximadamente de 8.8%, de 9%, y que ya en 2025, en donde estamos, ya se encuentra una inflación a nivel mundial de 4% y que se espera que se mantenga para los próximos 5 años en una contención de 3%. Entonces, ya miramos, ya hay un fin, se le pudiese decir, a este ciclo inflacionario que tuvimos durante 2 años, pero que vamos a ir un poquito más a detalle de qué es lo que ha pasado
a nivel mundial y cómo es que se mira en Latinoamérica, pero que ya miramos una contención o una moderación fuerte en los precios de los productos y los bienes. Entonces, pues hablando un poquito del escenario mundial que les he estado comentando, pues vamos eh, a traer, ¿verdad? Todo lo que empezó, todo lo que se ha hablado desde el 2020 a 2025 para poder tener un poquito más de contexto y que todos podamos estar en la misma sintonía. Entonces empezamos en 2020, pues ya sabemos, COVID, pandemia, pues esto generó un alto al consumo total debido a que las barreras comerciales estaban cerradas, pues todos estaban aislados por lo que pasaba. Esto generó un aumento en los precios de los commodities y de la misma manera una interrupción en la cadena de suministros. Recordamos aquí, pues, para los que no saben, pues hubo un incremento fuerte específicamente en los contenedores debido a que varias de las flotillas se quedaron estancadas, por decirlo así, en los puertos, en donde todavía no se abrían, muchos de ellos en China, lo que pues a una menor oferta, por decirlo así, de contenedores, esto incrementaba los precios, atrasaba toda la cadena de suministros y pues ahí es donde empezamos a ver esta story que empezó a afectar directamente, generando pues debido a los aumentos en los precios de las materias, esto generó una alta inflación tanto a nivel mundial como a nivel regional en los países que lo podíamos alcanzar a ver y esto pues tuvo una respuesta por parte de los bancos centrales de cada uno de los países o las regiones implementando una política monetaria restrictiva, es decir, tasas altas. Y pues esto se vio a nivel también mundial. Ya entrándonos un poquito más aproximadamente 2022-2023, 2022 también recopilando un poquito de qué fue lo que pasó en los conflictos políticos. Recordemos que en 2022 fue el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pues todo esto también generaba aumentos en los precios específicamente de granos, ya que estos dos países exportan específicamente esos productos. Y pues debido a esto, pues no solo este conflicto geopolítico, sino que todo lo que sucede entre Irán, lo que sucede en Israel y pues en fin, todo esto ha venido sumando al contexto, a esta crisis que actualmente permanecemos, ¿verdad? Desde 2000 prácticamente 20, que entramos en una crisis empezamos con la pandemia y que a 2025 todavía lo traemos a colación con todas estas extras, por decirlo así, de los conflictos geopolíticos que también vienen a caer ahora en cambios en el comercio y pues específicamente ya entrando en 2025, miramos estos cambios en las políticas arancelarias, lo que ha generado tensiones en los bloques comerciales, en los bloques más grandes y eh, y pues a nivel mundial todo lo que está generado. También, pues aclarando o haciendo mención que hay un nuevo orden, por lo que podemos ver, si miramos en la gráfica del lado derecho, cómo se miraba el comercio, por decirlo así, o los principales socios comerciales en los años 2000, Estados Unidos versus China, Estados Unidos siendo azul y China siendo el rojo. Miramos que en toda América Latina Estados Unidos permanecía como el principal socio comercial, al igual que casi en su totalidad en Europa, mucho lo que abarcaba para África, también algunos en Asia y en Oceanía. Y 24 años después miramos este cambio rotundo y miramos ahora que China es el principal socio comercial de varios de estos, no, ya no solo países, algunos países, sino que ya por continentes completos, como lo es en África, como lo es en Asia, en Oceanía también, en Europa todavía un poquito mezclado de ambos, al igual que en América Latina, pero específicamente en Latinoamérica, donde ya China está tomando una mayor presencia y una mayor relevancia en toda esta parte del comercio internacional. Y no solo comercio internacional, sino que es tener el control de los recursos, es decir, de las materias primas, al invertir en estos países específicamente que tienen bastantes materias primas, no hablando solo de Latinoamérica, sino que hablando también de países asiáticos, se le da este control de poder tener a disposición estas materias primas. También de la misma manera, control de puertos y control de buques, pues China presenta o mantiene la flotilla marítima más grande a nivel mundial, pues prácticamente ya miramos este nuevo cambio que se está viendo de que ya no es Estados
economía más fuerte, que ahora se está viendo este cambio ya que se va en transición y que ya lo hemos visto en los últimos años. Pues agregando a eso también, si ya miramos cómo se espera que cierre la inflación, los precios de los productos y servicios en este 2025, ya miramos una moderación bastante fuerte, lo habíamos visto en la gráfica de inflación mundial, pero si ya nos vamos a regiones o países en específico, América Latina, la mayoría de los países se encuentran en un porcentaje de 3 a 10%, es decir, una moderación. Algunos, de hecho, todavía, algunos, de hecho, ya entrándose en el otro rango de 0 a 3%, como Estados Unidos, como el Perú. Miramos algunos países también de la región de Europa con una contención de los precios bastante fuerte. Sin embargo, pues algunos que otros, pero esos son casos ya más puntuales, por encima que se encuentran en inflación por el 25%, como es Venezuela, que ya lo conocemos, como lo es Turquía, como lo es Irán, pero ya son casos más específicos los que se tienen, pero en general ya para el cierre del 2025 se espera, y como lo hemos visto, que cierren una inflación de aproximadamente 4%. Todas las crisis y que lo venimos acompañando desde 2020 hasta la actualidad, pues han generado esta ralentización en el crecimiento económico. Si lo miramos por bloques, no miramos una recesión total en cualquiera de los de las, es decir, que la economía va a ir disminuyendo, pero tampoco va a ir en picada, ¿verdad? Si miramos en Estados Unidos, se espera un crecimiento de 1.8% a finales de 2025, en América Latina 2%, ya un poquito más fuerte en África de casi 4%, al igual que en Asia de 3%, y presentando pues la mayor, la más grande de economías emergentes y desarrollo en Asia de 4.5%, cuando anteriormente, si miramos en 2023, crecían 6% y bajar a 4.5%, no es que sea una picada, pero sí es una disminución paulatinamente en el crecimiento económico a nivel mundial. Si ya nos vamos un poquito más a los datos de Estados Unidos, de cómo se encuentra la inflación, pues ya lo miramos moderado, lo hablamos en 2022, cuando fue el pico, ¿verdad? Llegando a casi 9%. Si miramos la gráfica del lado izquierdo, la línea celeste es la inflación general, es decir, cubriendo todos los rubros, mientras que la línea, perdón, más azul, que es el core inflation, que es la inflación subyacente. Recordemos que inflación subyacente es menos energía, menos alimentos, que son los más volátiles. De hecho, la inflación subyacente se encuentra por encima con 2.8%, mientras que la inflación general con 2.3%, y es específicamente porque los precios de energía se encuentran a la baja, a pesar de que alimentos todavía se encuentran con 2.7%, es decir, todavía no del todo estabilizada, pero sí ya un poquito más bajo a como se encontraban años anteriores. Pues sí, omitiendo o agarrando estos dos, perdón, desagregando estos dos categorías, pues sí, la inflación subyacente se encuentra levemente por encima. A pesar de que pues, miremos esta contención de 2.3%, recordemos que la meta de la Reserva Federal de Estados Unidos es del 2%, muy cercano a esto, pero que todavía no se llega. Y si miramos la relación que se ha mantenido, o por qué habíamos hablado de que cuando la inflación estuvo alta, después hubo una política monetaria restrictiva, justamente esta gráfica lo puede explicar. Digamos que la inflación se mantiene alto, por lo que la Fed decide implementar tasas, y de hecho, a pesar de que la inflación en 2023, 2024 ya se había moderado ligeramente, pues la tasa de interés, es decir, la tasa de política monetaria, seguía permaneciendo en 5%, lo que afectaba fuertemente. Y pues ya ahorita, perdón, por encima de 5%, y que ahorita actualmente ya se encuentra en 4.5%, todavía manteniéndose a tasas altas. En este año se esperaba que iban a haber disminuciones, pero pues todo lo que está pasando de los aranceles de Estados Unidos, de la incertidumbre,
ha generado que, pues, prácticamente dicho que la Fed no va a modificar todavía sus tasas. Probablemente a finales de año sí va a haber una disminución, no tan fuertemente, sino que solo 25 puntos básicos, pero hay que ir pasando, por decirlo así, el tiempo para ver cuáles van a ser las decisiones que tomarán. Y bueno, ya para ir un poquito cerrando esta parte del ámbito mundial, vamos a ver cuáles son los cambios más fuertes, las decisiones más fuertes que se han tomado en el 2025, empezando por el Liberation Day. Para aquellos que no sepan a qué me refiero con esto, pues hablando un poquito de esto, pues fue cuando en abril, el 2 de abril, pues Trump anunció que iba a colocar política de aranceles recíprocos, esto como manera de negociación, estableciendo aranceles fuertes, pero moderados en comparación con los aranceles que se tenían los países hacia Estados Unidos. De la misma manera, la mayoría de los aranceles que implementó Estados Unidos hacia los demás países, de hecho, menores a los que los otros países mantenían a Estados Unidos. Para los países CAVI, la verdad es que fue moderado el arancel de un 10%, a excepción de Nicaragua, que fue 18% en su momento, mientras que algunos países enfrentaron aranceles un poquito más altos, como lo fue China, Sri Lanka, Vietnam, India, pero que el único país que reaccionó, y por eso es que empezó todo también, o siguió, más bien dicho, toda esta crisis de los aranceles fue China, fue el único que respondió, por decirlo así, a los aranceles, por lo que Estados Unidos también incrementó sus aranceles casi 130%, pero que ya una semana después todos están en crisis de que, ay, sí, se van a poner más caras los productos, pero una semana después hubo un alto total a todo este plan de aranceles recíprocos. Ya se empezaron a tener conversaciones que lo vamos a ir viendo con los países, varios de los países importantes, y también importante mencionar que los aranceles no fueron impuestos hacia México y Canadá, algunos productos específicamente que no entraban en el acuerdo de comercial que se tiene con estos dos países, como por ejemplo el aluminio, el acero, que estos sí mantenían todavía aranceles puestos. Algunas notas preliminares que miramos después de lo que sucedía, ¿verdad? Porque prácticamente cada semana iba cambiando o iba actualizándose este tema. Pues miramos que la inflación a corto plazo sí se podía haber un potencial de inflación, ¿verdad? Que se iban a subir los precios, pero que a largo plazo esto solo significaría deflación. Y que pues en la siguiente gráfica les voy a mostrar a qué me refiero con deflación. También habíamos visto, como lo miramos en los crecimientos al cierre de este año, crecimientos económicos, no que en recesión, sino que en un hard landing, como se le llama, que es decir, una ralentización eh, lenta, y que ya habíamos visto, o que hablamos un poquito también en la parte del comercio mundial, miramos impactos en la competitividad de cada uno de los países, así como esta reconfiguración del comercio que se está viviendo actualmente. Y ahora, ¿con qué me refiero de inflación a largo plazo? Si miramos, esta es una gráfica del precio del petróleo, de los futuros del precio del petróleo. Antes de que fuera el Liberation Day, el petróleo se mantenía en $72 por barril aproximadamente. La línea punteada, que fue ese día, ¿verdad? El 2 de abril. Y miramos este descenso fuertemente, una caída del 13% en el precio del petróleo. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Cuando se espera, por decirlo así, que vayan a haber estos aranceles, se van a traducir, por lo que se incrementaría en este caso el precio del petróleo. Cuando se incrementa el precio del petróleo, automáticamente, o la mayoría de los consumidores van a, esto ya es aplicable a todos los productos, ¿verdad? Esto solo es un ejemplo con el petróleo. Pero cuando se incrementan fuertemente los precios, los consumidores hacen un alto o disminuyen fuertemente este consumo, lo que genera que las empresas, o en este caso los mismos commodities, pues vayan a bajar nuevamente los precios, ya que no va a haber una fuerte demanda, sino que va a haber una desaceleración completa en la demanda, por lo que tienen que compensar, y por eso la disminución, y por eso se evidenció fuertemente en la gráfica
una disminución en el petróleo, por lo que a largo plazo se hablaba de una deflación, ¿verdad? No de un incremento en los precios, sino que a largo plazo una disminución en los precios. Sin embargo, pues aquí todavía este sigue siendo un tema latente, un tema vigente en el caso de los aranceles, porque ya empezaron a hablar y negociaciones, ¿verdad? Bueno, con India, con Reino Unido, con China, en mayo se llegó a acuerdo de que el arancel de Estados Unidos y de China creo que era de 30% aproximadamente, y de igual manera recíproco, ¿verdad? No de la misma magnitud, pero sí una moderación, ya no era de 145 como se habló en algunos días, sino que iba a ser una reducción del 30%, pero que todavía están en discusiones, todavía están en negociaciones entre estos dos países, principalmente que son los más fuertes a nivel global. Entonces, ya que hablamos un poquito de qué es lo que está haciendo a nivel mundial, ¿verdad? En el ámbito mundial, cómo es que estamos o en qué crisis ahorita estamos prácticamente, ya podemos irnos un poquito al panorama latinoamericano y cómo se encuentran estos países. Pues primero miramos la serie de tiempo desde 2019, es decir, antes de la pandemia, cómo se encuentra la inflación en los países centroamericanos, entendiéndose como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y recordando que dos de ellos, países dolarizados, Estados Unidos y Panamá, por lo que no tiene una meta de inflación, por lo que se rige a cómo está Estados Unidos, por lo que los demás países, en su Guatemala, Honduras y Costa Rica, sí mantienen una nota. La nota, perdón, la meta de inflación en Guatemala y de Honduras es de 4%, con más o menos 1%, ese está el rango. Podemos observar si ya están dentro de ese rango o no. Guatemala, en este caso, que es la línea azul que podemos ver acá, de hecho se encuentra por abajo de este rango, aproximadamente entre 2% que se encuentra actualmente. Honduras, de hecho, sí se encuentra dentro de su rango, que es el país anaranjado, que podemos ver que es la línea, por decirlo así, más alta, pero que está dentro del rango acordado, mientras que Costa Rica, que es la línea que es la línea morada más oscuro, sí se encuentra por debajo también del rango que se tiene el Banco Central del país. Pero si miramos un comportamiento muy similar en todos los países, recordando también así como en Estados Unidos, todos incrementaron. El que presentó un mayor descenso, una caída más fuerte fue Costa Rica, estando en deflación, de hecho, por casi un año completo, eh, pero que todos los países presentan muy similar este comportamiento. Honduras es el que ha presentado a lo largo del tiempo una inflación un poquito más alta que los demás países. Guatemala, de hecho, una moderación bastante importante. Ahorita, pues, de hecho, una inflación menor a la que se tiene como meta. Mientras que el resto de los países de Latinoamérica, es decir, los países que monitorea CABI, que el resto son República Dominicana, México, Ecuador, Colombia y Perú, pues el caso que más destaca, o el caso atípico, por decirlo así, es Colombia, ya que Colombia, cuando todos los demás países alcanzaron sus puntos máximos en 2022, Colombia lo alcanzó en 2023 y de hecho muy por encima. La mayoría estaban, y si vamos a regresar a la otra gráfica, algunos estaban en 10%, algunos estaban entre 8 o 9%, pero Colombia alcanzó un máximo de 13% aproximadamente, aquí lo miramos, y que fue de la economía que más le costó reducir esta inflación y que actualmente todavía presenta algunos retos. Digamos, cuáles son los que están dentro del rango. Dentro de su rango miramos a República Dominicana, que ya se encuentra dentro del rango que establece su Banco Central, que es de 4 más o menos 1%. México de la misma manera se encuentra dentro de su rango, aproximadamente 4, perdón, de 3,8% aproximadamente, porque es un rango también de 1 menos 1%. Colombia, que sí todavía permanece por encima, por afuera, perdón, pero por afuera, por encima del rango, y Perú, que su meta es de 2% y que se encuentra ya también dentro del rango establecido. Ya nos vamos a cuál es el último dato y comparamos entre todos los países.
miramos que El Salvador, Panamá y Ecuador de hecho presentan signos o presentan crecimientos negativos en la inflación, la mayoría de ellos encontrándose o los que alcanzamos a ver que están fuera dentro de su rango, siendo Guatemala, Costa Rica por debajo y Colombia por encima, Colombia presentando la inflación más alta en la región de 5.2%, mientras que los demás ya ubicándose dentro de sus rangos, como por ejemplo Honduras, Nicaragua, República Dominicana, México y Perú. Y ahora sí nos vamos ya un poquito al desglose de ciertos rubros, de los rubros más importantes, cómo se ha visualizado la inflación en los últimos 6 meses. Miramos primero que hoteles y restaurantes, este fue uno de los más afectados desde la pandemia, ¿verdad? Ya que varios de ellos tuvieron que cerrar, varios de ellos tuvieron que elevar precios fuertemente, no solo el aumento que ya se tenía en los commodities, sino que le tenían que aumentar, por lo que sí presentaba niveles de inflación bastante altos este rubro específicamente. Y si miramos ya para abril de 2025, es decir, este año, ya en varios países se ha logrado contener esta inflación. Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Ecuador, así como Perú, muestran ya una moderación bastante importante. Sin embargo, pues miramos otros países como Colombia, que todavía presenta altos datos en inflación en este rubro. De hecho, en noviembre del año pasado, es decir, a finales de 2024, ya se había disminuido levemente, pero que nuevamente vuelve a repuntar para febrero y marzo específicamente. Y pues todavía, y de los 11 países mantiene la inflación más alta en este rubro. Seguido por Honduras, que mantiene un 7.2% para finales de abril, al igual que Nicaragua y República Dominicana con un 5%. Rubros, alimentos y bebidas, ahora ya se mantiene una moderación bastante fuerte, lo que es bueno. Algunos países, de hecho, presentando levemente deflación, como lo es El Salvador, como lo es Ecuador, y pues nuevamente Colombia destacándose como uno de los en donde todavía los niveles de los precios están por encima. En Colombia el 4.6%, en Nicaragua con 4.3% y República Dominicana con 4.4%. Otro de los rubros que es transporte, que prácticamente es los precios de la gasolina. Miramos de hecho un panorama bastante positivo, ya que varios de ellos presentan una disminución en el precio de la gasolina, lo cual es bueno y lo cual ayuda al poder adquisitivo de los consumidores. La mayoría o varios de ellos manteniéndose con niveles por debajo de como se encontraban a abril de 2024. Sin embargo, pues Colombia otra vez vuelve a resaltar y que es el único que menciona o genera una alerta en este rubro, ya que presenta una inflación de 9.7% para abril. Ahora el rubro de salud, ya como lo vimos en los demás, bastante controlado. Honduras presentando México empieza nuevamente a subir. Habíamos visto que a finales de 2024 estaba ya controlado o estaba en un ambiente estable esta inflación en este rubro, pero que a finales ahorita de abril ya se tiene una inflación de 4.7%. Y nuevamente Colombia destacando incrementos un poquito más arriba de cómo se encuentran en los demás países. Y ya en el último sector que vamos a tratar, que es educación, también, de hecho, si lo vimos a lo largo de estos rubros, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá y México, pues presentan varios de estos rubros con estabilidad en los precios, al igual que el Ecuador, algunos para Perú, muy pocos o casi ninguno para Colombia en estos rubros presentan altos precios. En este caso, educación, Colombia presenta con casi 17%, ya se había llegado a un 10% para enero, pero nuevamente impulsa o genera fuertes alzas para en estos 4 primeros meses del año, llegando a 17%, Honduras manteniendo un 10%, otros países como Nicaragua con 7% casi y República Dominicana aproximadamente en un rango de 5.5%.
Y ahora, aquí también realmente hicimos un estudio de cómo es que, o qué tanto incidía, qué tanto influye la inflación de Estados Unidos en relación a la inflación de los países latinoamericanos. Se los compartimos de la igual manera. Pues miramos que una correlación, existe una correlación alta con Latinoamérica en general de 92%, pero si ya nos vamos eh, El Salvador, recordemos que está dolarizado, México con 95% por la cercanía probablemente, Perú con un 87%, Panamá también dolarizado con 87%. Sin embargo, si miramos a la primera instancia, es decir, que si sube en este mes la inflación en Estados Unidos, es decir, sube en la misma medida, en estas medidas de correlación, los países Ecuador, a pesar de que sea dolarizado, pues tiene una correlación de 75%, muchísimo menor a las otras economías. Y si podemos rescatar algunos casos, por decirlo así, para el caso que tiene, se presenta una correlación más fuerte, como lo podemos ver aquí en la tabla abajo, mientras más, de hecho, con 6 meses de rezago de Estados Unidos, de hecho, presenta una correlación más alta de 69, mientras que si es en el momento solo es de 52, lo podemos iniciar también para Honduras, Nicaragua, Colombia, como le habíamos mencionado, y algunos otros. Entonces, ¿cuáles son las expectativas ya para ir cerrando un poquito este webinar? ¿Cuáles son las expectativas que se tiene inflación a futuro? Pues para los países LATAM, que son los países que vimos, ya se mira una moderación bastante fuerte en los niveles de precios, la mayoría ya alcanzando sus metas para finales de 2024. Sin embargo, si nos vamos a ir desglosando por los rubros, así como los vimos, hay algunos que todavía presentan crecimientos fuertes. Otra es que pues todo este tema de las imposiciones de los nuevos aranceles por Estados Unidos podrían ejercer presiones inflacionarias, pero que todavía no lo miramos, realmente todavía no se evidencia una subida en los precios fuertemente ni en Estados Unidos ni de los países latinoamericanos, pero que sí estar atento en este corto plazo de ver qué es lo que sucede con la inflación. No creemos que va a haber nuevamente estos picos altos como los vimos después de la pandemia, pero que sí pueda ir afectando ligeramente. Pero recordando que a largo plazo pues, esto solo genera deflación. Los precios suben significativamente, pues la Fed, así como lo vimos, puede ajustar su política monetaria o podría mantener, de hecho, su tasa ahorita en 4.5% y no disminuir. Y pues ya concluyendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que fuimos hablando? Recopilando todo un poquito de lo que fuimos hablando. Uno es que si la inflación en Estados Unidos aumenta por estos diferentes factores, y considerando esta correlación que vimos con Latinoamérica, es probablemente que la inflación de la región también suba ligeramente, aunque no necesariamente supere, y como lo vimos, supere las metas establecidas. Es decir, una moderación, tal vez un tantito más arriba, pero no tan fuertemente. También miramos que los países que muestran una correlación en distintos momentos, los dolarizados especialmente, con la excepción de Ecuador, junto con República Dominicana y México, tienen una correlación más fuerte con Estados Unidos. Caso contrario, como lo es Colombia y como lo es Guatemala, que mientras más rezago hay, la correlación va a ir aumentando. Y pues ya miramos que en general, ¿verdad? Miramos ya una moderación fuertemente en los precios, lo cual se espera que siga esta tendencia. Muchas gracias por su atención. Los invitamos también, aprovecho a este espacio de invitarlos a nuestras redes sociales, ya que por ahí subimos noticias o subimos datos importantes de la economía, no solo de la región, sino que a nivel mundial. Muchas gracias. Vamos a ir viendo el momento. Si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda o consulta, pues la pueden ir dejando en el chat y la vamos a contestar. Aquí solo nos consultan, nos van a ayudar enviando la presentación.
Sí, claro, con mucho gusto. Solo tal vez si nos puedas colocar tu correo o si no, pues nosotros también te contactamos y te enviamos la presentación. Y creo que aquí sí tenemos una pregunta. Eh, se debe, se debe a que, aquí nos preguntan, se debe a que son países que utilizan la moneda del dólar o no necesariamente en temas de inflación acorde al cuadro. Yo creo que aquí estábamos hablando de la correlación, si no estoy mal. Sí, de hecho, como, como son estados prácticamente se rigen con la tasa de política tanto monetaria de Estados Unidos, por lo que sí, o no necesariamente temas, por lo que sí influye bastante fuerte las decisiones de la Fed, prácticamente va a regir cómo se mueva la inflación en estos países afectados, recordando que son El Salvador, Panamá, Ecuador, en estos países nosotros monitoreamos por Latinoamérica. Pero sí fuertemente relacionado a que sean utilizando dolarización, la correlación de inflación que se mantiene con estos países. Yo creo que por el momento aquí tenemos otra pregunta. Dice, ante una proyección de la Fed donde se espera una inflación interanual de 3% al cierre de 2025, estaríamos esperando un incremento de la inflación en Latinoamérica. Además, ¿cómo podría afectar el precio del petróleo tras los conflictos en Medio Oriente? Bueno, aquí son dos preguntas. Una, pues sí, a pesar de que se prevé una inflación de 3% realmente en Latinoamérica, y lo podemos ver con una correlación mucho, van a como aumentar los precios, pero no de una manera estrepitosa, si mucho van a aumentar 1% en los países de Latinoamérica, ya sea por algún caso específico, pero ya sea internamente del país que se vea esta inflación, pero que en general en los países latinoamericanos no se va a ver este pico, ¿verdad? Nuevamente, sino que ligeramente 1% puede ser que aumente la inflación. Y la otra, además, cómo podría afectar el precio del petróleo? Pues realmente ahorita el petróleo se mantiene en niveles bajos. Sí, claro, ahorita los conflictos del Medio Oriente han subido, si no estoy mal, de la última, ahorita están como en $76 por barril. Claramente el petróleo, al ser tan volátil, ¿verdad? Esto sí puede afectar fuertemente porque pues todo esto de los conflictos hace o genera incertidumbres en los paros de suministros. También hay que tomar en cuenta cuáles son las decisiones que toman los países productores, es decir, la OPEP, si van a aumentar la producción o van a disminuir, pues todo esto se hay que tomar en cuenta, pero sí definitivamente estos conflictos afectan fuertemente en el precio del petróleo. Pero hoy el petróleo está, sí, cabal, a $77. Anteriormente, o si mucho un mes anterior, estaba en 60 aproximadamente, en un rango de 60 a $65. Ahorita aumentaron debido al aumento nuevamente de las tensiones geopolíticas que se están viviendo en Medio Oriente específicamente. Muy bien, yo creo que por el momento ya no tenemos preguntas. De igual manera, si tienen alguna consulta adicional que quisieran que les aclaráramos, me pueden escribir al correo electrónico para que todos aquí quedemos claros. Entonces, muchísimas gracias por estar presentes en este webinar y los esperamos a la siguiente que Roxana se los va a ir compartiendo. Muchas gracias.